Bendiciones a todos mis hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Bueno, continuamos hablando sobre la cruz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es un tema muy poco abordado en la iglesia y es de donde emana la gracia del Señor, no solamente para la vida eterna, sino para esta vida. Pero lo más importante es saber que lo que Él logró en la cruz, esa victoria sobre el mal, no solamente es para quitarnos toda mancha y todo pecado y poder hacer un camino accesible a la presencia de nuestro Padre Dios, sino era traer de vuelta al hombre a su creación inicial. Porque cuando el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, en esa semejanza él tenía una conciencia de valores sobre lo puro, sobre lo santo, porque eso es lo que es nuestro Dios. Ahora él adquirió una nueva conciencia y le fue arrebatada esa inicial cuando pecó. Entonces toda la Biblia se trata hasta la cruz del Señor Jesucristo de restaurar al Hijo para que vuelva a tener esa nueva conciencia de la que habla el apóstol Pablo. Pero el tema se basa prácticamente en 1 Corintios 15, 19, porque es los efectos, las consecuencias de gloria que trae el nosotros apreciar, darle el valor, el significado potente, glorioso que tiene la cruz y la sangre. Como también despreciarlo trae consecuencias. O basar una fe egoísta solamente pensando para nosotros y no dándonos cuenta de que la fe es un don, un regalo que Dios nos da. No solo para las cosas que necesitamos, porque fue hecha también para eso, pero el eje principal de la fe es que por ella, en nosotros, se pueda manifestar el poder y la gloria de nuestro Señor. Por eso ahí en 1 Corintios 15, 19, y te animo que este es un tema tan esencial, tan poderoso, de la gracia y del ser creyente y de ser hijo y de ser obediente, que te animo a que retomes capítulo tras capítulo. Como te dije, el Señor me ha instado a que no dé serie de 3, 4 meses, sino que de diferentes series de 3, 4 capítulos y tome otra y otra. Pero no sé cuándo el Señor vuelva a traerme cuando termine los 3 o 4 capítulos que voy a hacer. Eh, pero es bien importante que tú encajes los que pueda dar hasta donde el Espíritu me guíe. ¿Por qué razón? Porque necesitamos regresar a una fe que no sea egoísta, que no piense solamente en nuestras necesidades, en el de alcanzar, de poseer para vivir en esta tierra, sino que sea una fe que desea, anhela ardientemente lo que el Señor Jesús dijo, que cosas mayores que Él haríamos. Es una fe a favor de las personas, de los necesitados, de la necesidad del momento que haya. No solamente en personas, en circunstancias donde la fe operada a favor, aún hasta la creación, la gente pueda maravillarse de ver al Señor Jesús hacer hoy con su espíritu como lo hizo en los 3 años de su ministerio. Y te recuerdo el versículo: si nuestra esperanza
si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para disfrutar esta vida, somos los más desdichados de todos. Esto lo encuentras ahí en 1 Corintios 15, 19. ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más elevadas que estamos desechando por solamente pedir para nuestro acomodo. Entonces, eso lo que hace es que nos saca de una verdadera vida del Señor. El apóstol viene compartiendo sobre, en ese Corintios 15, viene compartiendo sobre la resurrección, ¿ya? Que los muertos van a resucitar un día, ¿ya? Que así como Cristo resucitó, y cuando Cristo resucitó, resucitó en una gloria que los humanos de ese tiempo no conocían. Mas, sin embargo, se portó como un humano hasta su ascenso, a pesar de la gloria que manifestaba. ¿Ya? Eso es lo que nos habla de una vida nueva. Y no solo esto, sino que por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Y su gracia para conmigo no ha resultado en vana, sino que trajo con ella una nueva conciencia que me llevó a ser partícipe de la gloria de su gracia. ¿Por qué razón? Porque Él pudo manifestar una fe que no era para sus pretensiones de vida en la tierra, sino una fe para que el Señor Jesús se manifestara a través de ella. Y eso es lo más poderoso de la sangre y de la cruz. Saber que somos portadores del Señor Jesús, que aún hoy sigue haciendo señales, milagros, que tiene palabras de restauración, de esperanza, de poder. Entonces, de eso es lo que se trata. Y entonces, es como llegar a concluir, ya no tengo que preguntarme quién soy, o de dónde vengo, o para dónde voy. ¿Por qué razón? Porque al darme cuenta del valor de la sangre y de la cruz, yo ya sé quién soy, de dónde vengo, que no soy de aquí, no soy de esta tierra. Uy, profeta, ¿cómo así? Sí, yo soy del cielo. ¿Acaso no has escuchado que Él me dio un espíritu hecho perfecto desde antes de la fundación del mundo? Y que Él es el Padre de los espíritus hechos perfectos antes de que el mundo fuera. Yo soy de allí. Por eso es que decimos, cuando nosotros partimos de esta tierra, lo que hacemos es regresar a casa. Entonces, todo toma sentido cuando sé quién soy, de dónde vengo y para dónde voy y qué tengo que hacer. Yo sé para dónde voy, pero ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer aquí es permitirle, como lo hizo el Señor Jesús, al Espíritu Santo que haga su obra. Porque Jesús sigue haciendo la obra. Él es el dueño de la obra. Él es el que tiene el poder, la autoridad para crear, para hacer, para deshacer también. Para sanar, para proveer, para sustentar, para esforzar. Entonces ahí es donde toma sentido la cruz de nuestro Señor. Pero ¿qué hemos hecho? Así como por mucho tiempo el Espíritu Santo fue ignorado en la iglesia, por centenares de años. Algunos tenían un chispazo, pero eran acallados, muertos en la horca, decapitados o en hogueras. Se trataba, el diablo siempre ha tratado de apagar en el creyente, en el Hijo, que él sepa que dentro de él está el Señor Jesús y su Santo Espíritu. ¿Acaso no dijo ahí en Juan 15, 16, 17 capítulos que Él y el Padre vendrían a vivir en nosotros? Y que como garantía nos daba el Espíritu Santo para que nos diéramos cuenta que lo que Él deseaba era hacer eso. Pero así como
ha sido o fue ignorado por mucho tiempo el Espíritu Santo, porque gloria a Dios que hoy en día se habla muchísimo del Espíritu, pero también puedo ver cómo personas se autoencienden o crean atmósferas o ambientes para despertar con gritos o con música o con algarabías, manifestaciones disque del Espíritu Santo. No, eso es ignorar. Pero ¿qué pasa? Se ha ignorado por años en la iglesia de hoy. Ya no se habla de la cruz del Señor Jesucristo, que es donde gira toda la gracia, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios para el creyente, su gloria y poder en nosotros, sus hijos. Solo se habla de la vida abundante, prosperidad material, salud, siembra tu semilla, entendiendo que solo se refiere a dinero que se debe dar por recibir una bendición. Cuando eso no es lo que dice la Biblia. Pero ¿dónde quedó la tragedia del hombre pecador en el mundo antes de la cruz? Y sobre todo en un mundo que cada día se hunde más en el pecado, creando en nuestra mente la necesidad de consumir y tener más cosas de este mundo. Sí, porque el enemigo de nuestra vida espiritual, de que la manifestación de nuestro Dios sea visible, lo que el Espíritu Santo haga sea visible, es entretener, enredar los deseos del hombre, atándolo a la necesidad de este mundo, a que consuma, a que se enrede financieramente, a que tengo que estar entre todos los malos para ver si se convierte uno. Está bien. Yo estoy de acuerdo que uno debe de estar entre todos los malos para hablar del Señor, pero no para habitarse, no para adaptarse, no para congraciar con sus hechos, con sus palabras, con su malicia, buscando las cosas de los placeres de este mundo, sino para manifestar entre ellos el poder de Dios. Entonces se ha creado una mente que solo necesita consumir y tener muchas más cosas en este mundo, como si la espiritualidad se midiera por lo que poseemos o por lo que disfrutamos de los placeres de esta vida, desechando el verdadero valor de quién eres como hijo de Dios, como ser el portador de Él. Entonces, esto es un plan hecho desde el inicio de la creación por el diablo. Tratar de separarnos del Señor, porque muriendo morirás. Fue la recomendación del Señor ahí en Génesis 1:30. Cada vez que nosotros nos atamos al árbol del bien y del mal, nos vamos separando del Señor y muriendo, morimos. Y ese muriendo morimos no es una muerte física. La palabra del griego es thanatos, separación de Dios. Pero los creyentes han perdido la luz de la cruz salvadora y protectora de su salvación diaria de la eternidad, ignorando cuál es la prioridad en la salvación. Hasta que uno no pueda entender esta protección, no podrá entender ni vivir conforme la gracia que Él derramó en esa cruz y en su sangre, y que la hizo para este mundo que está lleno de pecado. Profeta, ¿cómo así? Sí, todos los que crean y confíen que Él se puede manifestar en ellos, para esos está la cruz y la sangre. Se la ofrece a todos, pero no todos los del mundo la pueden recibir. Porque se necesita ese arrepentimiento que es el momento en que tú te das cuenta que lo malo es malo y lo bueno es bueno, y que tienes que dejar de practicar las cosas malas porque esas cosas malas no le gustan al Señor. Cuando te das cuenta en dónde estás, el hombre de pecado, que estás metido en el cuerpo de nuestro Señor, pero también en tu cuerpo está metido Él. Tienes que escoger o vivir pecando
alejado de Dios, o que Él viva dentro de ti para que sea manifestada su gracia en medio de este mundo lleno de pecado. Por eso es que Pablo decía, confiadamente estoy juntamente con Cristo crucificado, refiriéndose al valor que le daba al verse en la cruz con Cristo, oculto dentro de su cuerpo, para que el inocente que no tenía ningún pecado, ninguna culpa, ninguna mancha, allí en esa cruz recibiera a todos los pecadores del planeta Tierra desde que nacieron hasta que van a ir muriendo por su descendencia en los siglos de los siglos. Es un inocente para que tú no recibieras el castigo de tu pecado, el sacrificio que tenías que hacer para que fueras perdonado, te metió dentro de él. ¿Cómo? El día que tú crees en él y te arrepientes, aunque estés en el mundo y el sistema te tenga enlazado, únicamente cuando clamas al Señor Jesús y te miras dentro de esa cruz en Él, porque Él murió por esos pecados tuyos. O sea, para que tú estés dentro del cuerpo del Señor, el éxito de la sangre y de la cruz es no decir literalmente me arrepiento, sino saber que merecíamos un castigo de muerte, pero que Él, para que no lo recibiéramos, nos ocultó en su cuerpo. Y Él recibió los azotes, los latigazos, los golpes, la corona, los clavos, la lanza. Derramó su sangre completamente para que el pecador fuera oculto en Él. Pero ni tú estuviste allí, ni yo tampoco. Pero cuando Pablo entendió que lo más importante por lo que debía vivir en su caminar diario fue cuando reconoció en dónde estaba el hombre de pecado y en dónde estaba el hombre hijo de Dios. El hombre de pecado está metido en el cuerpo de Jesucristo en la cruz, pero el Hijo de Dios hace que Dios pleno venga a vivir dentro de él. Entonces se entendió que lo más importante y por lo que debía vivir en su camino era decidir hacer y pensar, hablar, todo mirando dónde estaba él como pecador. Porque cuando tú pierdes la imagen del sacrificio que se hizo por ti, el precio que se pagó por tu vida, entonces tú comienzas a caminar en una fe egoísta, una fe que solo piensa en las cosas que tú deseas tener y que deseas gozar en esta tierra, perdiendo de plano lo más importante, que es que Él te ocultó en su cuerpo para que no recibieras el castigo. Pero una vez que tú estás en su cuerpo, Él viene a morar dentro de ti para que tú le permitas no castigarte, sino manifestar su gloria y su poder. Es maravilloso poder entender que en el resucitado está dentro de mí, que es lo que va a brindar una vida de gloria y de poder. Es donde aquellos que daban las buenas nuevas de Jesús, la gente podía contemplar que Jesús estaba en ellos, que el Espíritu Santo estaba en ellos. Pero eso es para los que anhelan esa vida de gloria y poder, que dan las buenas nuevas de Jesús. Son aquellos que se contemplan dentro del inocente clavado y torturado hasta morir por cada uno de nosotros, por ti y por mí. ¿Te habías imaginado, habías pensado alguna vez que tú y yo estábamos metidos en su cuerpo hace 2000 años atrás para que no tuviéramos que pagar el precio de muerte por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra idolatría, por nuestras impurezas?
pero que Él nos metió en su cuerpo y Él recibió el castigo que tú y yo debíamos recibir. ¿Para qué? Para que cuando nosotros por la fe en Él, es que la fe se basa en Él, Él es el autor y consumador de ella y la probó y dijo que era buena. Entonces, cuando nosotros podemos mirarnos en esa cruz, constantemente saber que yo estoy metido en ese cuerpo y que a cambio de vida Él se metió dentro de mí para continuar su ministerio. El ministerio del Señor no se ha terminado. Está en ti y está dentro de mí. Necesitamos dejarlo que el dueño de la obra continúe la obra. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos capítulos. ¿Por qué razón? Porque una cruz y una sangre que solamente sea contemplada literalmente, sin darle el valor debido de donde yo estoy, porque todavía estamos. Él resucitó, pero tú debes de vivir sabiendo que estamos allí. Y como también debemos de saber de vivir como hijos que nos arrepentimos y que creemos en Él, aunque no estuvimos a Él, no estuvimos en ese momento, que a cambio Él ahora vive dentro de nosotros. Él fue torturado hasta morir por nosotros. Por eso antes de elegir Pablo en su albedrío que era pecado y enviar a su voluntad a hacer lo que no le agradaba a Dios, él contemplaba la cruz. La cruz lo alertaba en su conciencia de que era bueno o malo a los ojos del que estaba allá en ella, que fue quien clavó sus pecados y sufrió en su cuerpo el precio para que el Padre te viera justificado. Y te empoderó cuando te lo creíste y te arrepentiste, te revistió con el Espíritu Santo y Cristo para manifestar una fe no solo de palabras y sabiduría, sino de poder y gloria, permitiéndole a nuestro Señor y su Espíritu Santo y Cristo que manifiesten su vida aquí hoy. Pero si tu accionar u obra al decidir hacer lo malo y no escoger la posición en la cruz y la posición de hijo con Él dentro de ti, entonces debes de saber que sigues torturando más aún a nuestro Salvador en esa cruz. Porque el que desconoce en dónde está y sigue haciendo lo malo, a pesar de que de oídas, porque no entiendo que si está escuchando, siga haciendo lo malo. Porque arrepentirse es dejar de hacer lo malo. Pero si estás atado y todavía estás en debilidades, date cuenta que cada vez que desobedeces y pecas, tú estás añadiendo castigo al cuerpo de nuestro Señor. Por eso Pablo hablaba que horrenda furia, castigo se tendría por hacer inmunda la cruz de Cristo. Por eso que es tan valioso saber que el arrepentimiento no solamente es confesar un pecado, sino es un cambio de vida. Porque te da dolor ahora saber en dónde tú estás y que cada vez que desobedeces o haces lo malo, estás aumentando el sufrimiento de lo que ya Él pagó en esa cruz. Ignoramos el dolor que padeció por nuestros pecados. Si no lo hacemos así, menos podemos entender y vivir en el amor que nos tiene, el cual lo llevó a esa cruz, no solo para perdonar, sino para revestirnos del hombre que Dios creó según su imagen y su semejanza. Es bien importante las dos cosas, tanto la una para no ofender y pecar contra Él, como la otra de darnos vida
una vida nueva, nacer a la vida del Señor, para revestirnos de ese hombre que fue formado allá en Génesis conforme a la imagen y semejanza. Pero siempre habrán cosas que nos sacarán de la consagración y el camino de la santidad en nuestra vida diaria. Y hay dos cosas que te vengo diciendo: tu albedrío y tu voluntad, en donde cuajas tus intenciones, donde las maquinas, donde las piensas. Cuando tú piensas hacer mal, de cualquier manera y a cualquier nivel, puede ser contra ti mismo o contra tu prójimo, estás planificando golpear la cruz. Y si más aún envías a tu voluntad que lo haga, estás alejándote y morirás cada día por la práctica del pecado. Entonces no vamos a pecar nunca más, profeta. Bueno, mientras el pecado esté en nosotros, encarcelado, aprisionado por la palabra de Dios, eso quiere decir que en cualquier momento, si le das alimento, se va a levantar. El pecado revive en el cristiano porque lo alimentas, porque le das manivela a tus intenciones, a tus pensamientos, le das rienda suelta y luego te cogen ventaja y no los puedes dominar. Tú puedes decir: yo ya fui santificado, salvado, bendecido y hecho perfecto por la muerte en la cruz. Sí, esto fue lo que Él hizo por nosotros en su cruz y esto es real. La resurrección lo anuncia, su palabra también lo anuncia, pero la madurez del creyente consiste en cómo Él nos hizo perfectos. ¿Qué hizo o qué usa Dios para que nosotros podamos vivir en esta madurez espiritual? Porque se trata de manifestar su gloria en medio nuestro, en este mundo pecaminoso y malo en que vivimos, como Él lo hizo en su tiempo. Y Él todo lo que lo hizo, todo lo que Él hizo, lo hizo en base a Cristo, que es la palabra, el verbo de Dios enviado, y el Espíritu Santo. Nunca encontrarás nada de Jesús antes de empezar su ministerio de gloria, salvo que leía con mucha sabiduría las Escrituras todos los sábados, lo dice el Evangelio, y que crecía en conocimiento delante de los hombres y delante de Dios. Pero el poder de gloria solamente vino cuando el Espíritu Santo y Cristo comenzaban a manifestarse en él, cuando vino sobre él, enseñándonos así que de esta misma manera vamos a hacer. Pero de lo contrario, seremos como cualquier persona, manifestando solo nuestra parte humana, como si no fuéramos salvados y llenos del Espíritu Santo. Esto establece que nosotros no podemos hacer ninguna obra de sacrificio para quitar pecados y manifestar su gloria en nuestra vida, porque el Cordero perfecto es Jesucristo. Ya vino y pagó la demanda del Padre para justificar al hombre y devolverle su gloria con la que fue creado al principio. Ese es el fin de la cruz. Pero debo de vivir para Cristo. No hacer inmunda su cruz, por lo tanto, mi manera de pensar y hacer debe cambiar si Cristo vive en mí. Y eso lo veremos la próxima semana. Si Cristo vive en nosotros, no haremos inmunda la cruz de Cristo o vana por mi manera de pensar, de maquinar, de hablar. Si Cristo vive en mí, yo debo de manifestar a Cristo y al Espíritu Santo en toda su gloria y todo su poder. Porque las cosas que pienso, que medito, que reflexiono y hablo antes de hacerlas, parten de una cruz que no pierdo de vista. Porque si yo me veo dentro de Él en la cruz, también puedo verlo a Él dentro de mí. La finalidad de hoy es: estoy en Él en la cruz, por lo tanto, Él está en mí. Y lo que sigue ahora
es que yo no sea obstáculo para que Él haga el ministerio de su obra a través de mí. Padre, te doy gracias. Espero, Señor, que mis hermanos puedan entender el gran valor y tesoro que hay en vernos dentro del cuerpo de Cristo en la cruz, pero también vernos a Él en nosotros. Ya no al crucificado, sino al hombre de milagros, de señales, de palabras, de retar la gente que solamente vive bajo religión, bajo reglas, bajo normas, bajo ceremonias, bajo planes hechos por los hombres que no producen la vida potente, gloriosa y poderosa que nuestro Señor desea manifestar a través tuyo y mío. Te doy gracias, Padre, que mis hermanos y amigos puedan reflexionar que todavía hay tiempo y la esperanza de que eso suceda está puesta al alcance de nuestra boca, de nuestros oídos y de nuestra vista. La cruz y Él en nosotros. Te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.